Hermanos, buenos días o buenas tardes. Un gusto, un privilegio poder estar aquí hoy para compartir la palabra. Vamos a estudiar algo acerca del libro de Hechos. Se respira misiones en la iglesia La Respuesta, hermanos. Se está respirando misiones, así que el tema que vamos a estar hablando tiene que ver precisamente con misiones. Desde hace ya un tiempo atrás, algunos de los que tienen más tiempo congregando acá sabrán que la iglesia ha estado haciendo misiones locales y fuera también de los Estados Unidos, pero desde hace un tiempo atrás pareciera que el sentir misionero se está acentuando. Nuestro hermano Adán se fue a abrir una iglesia acá en Louisville. Nuestro hermano Hugo y su familia se fueron hacia el norte de México a abrir otra iglesia. Mi familia y yo nos estamos yendo hacia México también, de aquí a 2 meses más o menos, para poder trabajar en el plantado de iglesias. Hay actividades misioneras que están viniendo. Nuestro hermano estaba hablando acerca del almuerzo misionero y la semana misionera, si no me equivoco, que va a haber aquí en La Respuesta en Highview. Hay viajes misioneros hacia el norte de África, viajes hacia Washington. Y entonces cuando se hace misiones es porque el Espíritu de Dios está obrando. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu misionero. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a estudiar algo referente a las misiones y les voy a invitar a que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos. Vamos a leer unos textos en el libro de Hechos, luego yo rápidamente voy a mencionar el contexto de esos textos para que nos ayude a ubicarnos mejor. Hechos 16. Vamos hacia Hechos 16, del versículo 6 al 10. Hechos 16, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Muy bien, si lo encontramos ya, vamos a leerlo entonces. Y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Palabra clave allí. Amén. Muy bien, ese es nuestro texto que vamos a estar trabajando. Si te has dado cuenta, se habla bastante acerca de lugares, se da el nombre de ciudades. Esto es porque el género literario del libro de Hechos es un género histórico. ¿Te das cuenta? Se menciona el nombre de las personas, se menciona los lugares, se menciona por dónde pasaron. No hay nada allí que sea de fábula, no hay nada allí que sea, sino que es algo histórico, algo que realmente sucedió. Lucas, el escritor inspirado por Dios del libro de Hechos, ha sido bien cuidadoso en mencionar lugares, gobernantes, personas, eventos que pasaron. Así que lo que leamos, tomémoslo pues de una manera literal, en ese sentido. Ok, permítame hablar un poquito del contexto donde se sitúan estos textos. Esto que hemos leído corresponde al segundo viaje misionero de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, él era miembro, por así decirlo, de una iglesia que estaba ubicada en una ciudad de Antioquía. Ese sitio de Antioquía es una ciudad que ahora está en la actual Siria. Ahí donde están los sirios, ahí por donde estuvo ISIS, donde todos estos tumultos, ahí estaba una ciudad llamada Antioquía. Y Pablo era miembro de esa iglesia de Antioquía. Era una iglesia muy bendecida, era una iglesia étnicamente diversa, y Pablo y Bernabé
Bernabé también era un hombre de Dios, eran miembros de esa iglesia. Ellos hicieron un viaje misionero. El Espíritu de Dios habló a la iglesia, habló a los líderes y les dijo: sepárenme a estos dos para la obra que le he encomendado, o sea, para las misiones. Los separaron, la iglesia los encomendó y dice el Espíritu Santo, y fueron llevados o guiados por el Espíritu Santo. Duraron más o menos 2 años ellos en su primer viaje misionero. Se adentraron a lugares donde todavía no se había llevado la palabra por ellos y empezaron a plantar iglesias, empezaron a predicar el evangelio. Esa palabrita evangelio, permíteme, si es que hay visitas, si es que hay personas nuevas, permíteme mencionarla o decir de qué se trata, porque la voy a mencionar con cierta regularidad. Evangelio sencillamente significa buenas noticias. Las buenas noticias, las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son de que Cristo ha venido a este mundo para salvarnos. Esas buenas noticias se asientan en una realidad que es dura y que es difícil. ¿Sabes cuál es esa realidad? Que todos nosotros, los seres humanos, hemos pecado, somos pecadores. Y por consiguiente, estamos apartados, separados de Dios. Y no solamente vivimos las consecuencias ahora de nuestros pecados, sino que hay una consecuencia eterna para todo aquel que muere sin estar reconciliado con Dios. Esa es una realidad dura, terrible, dramática. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Cristo vino a este mundo para salvarnos, para que podamos ser reconciliados con Dios. ¿Y sabes cómo lo hizo? Eso lo hizo Él dando su vida en una cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día y el Señor está vivo. Y nos ha encomendado que llevemos este mensaje hasta los rincones más alejados de este mundo, de este planeta. Así que ese es el evangelio, las buenas noticias que Cristo ha venido para salvarnos. Y en este primer viaje, Pablo y su compañero Bernabé se van por lugares predicando este evangelio, predicando la reconciliación que hay en Cristo, pidiéndole a la gente, diciéndole que se arrepientan de sus pecados, que hay perdón disponible para ti, que hay una nueva vida en Cristo. Es posible seguir a Jesús. Y ese viaje les dura más o menos unos 2 años. Regresan a Antioquía, le dan los informes a la iglesia. Esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros, se han plantado iglesias por allá, hay una iglesia acá, tantos hermanos hay por allá y todo eso. En Antioquía se quedaron más o menos 3 años enseñando allí a la iglesia de Antioquía, que seguía floreciendo. Pasados 3 años, Pablo le dice a Bernabé, ¿qué tal si vamos donde las iglesias que plantamos en el primer viaje para ver cómo están? Le dice. Él quería ir a ver cómo estaban los hermanos, las iglesias que en su primer viaje se habían empezado. Tú puedes ver el corazón pastoral de Pablo allí, ¿no? Cuando él dice, vamos para ver cómo están nuestros hermanos. Y entonces ya deciden irse a un segundo viaje misionero. Sucede un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, se apartan y se forman 2 diferentes equipos misioneros, pero vamos a enfocarnos en el equipo misionero de Pablo. Pablo toma a un hermano de la iglesia que se llamaba Silas, o Silvano también se le conoce. Y estos 2 inician el segundo viaje misionero que va a durar aproximadamente unos 3 años. ¿Ya? Pablo y Silas. Es en este viaje donde Pablo conoce a un joven del cual la gente daba buen testimonio, y este joven se llamaba Timoteo, un joven creyente, cristiano, y lo incorpora a su equipo. 3 personas entonces estaban ahora en este viaje misionero. Ahora, esto es el contexto de los textos que hemos estado leyendo. Hasta ese entonces, las iglesias que Pablo ha estado visitando, los lugares que Pablo ha estado visitando son iglesias y son lugares que él conoce. Después de años se ha vuelto a ver con los hermanos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo hasta habrán abrazado, han orado juntos? ¿Y qué tal que fue de la vida del hermano Fortunato? Fortunato se fue al mundo, hermano, qué pena. ¿Y qué será de la vida del hermano Patricio? Pues Patricio está enseñando la Biblia a otros, está guiando gente a Cristo. Las buenas noticias, ¿no?, que Pablo iba teniendo
noticias que Pablo iba teniendo de las iglesias en las cuales él había plantado. Así es que hasta ahí todo bien. Él tiene un programa de visitas. Él tiene un programa misionero. Es visitar a las iglesias que ya estaban plantadas. Ahora, en el libro de Hechos, uno de los temas principales de ese libro es la presencia y actividad del Espíritu Santo. Lo vas a encontrar en todo el libro de Hechos, y especialmente en estos textos que hemos leído, vas a ver cómo el Espíritu Santo guía. El Espíritu de Dios estaba guiando a este equipo misionero, primero a visitar a las iglesias que ya estaban plantadas, pero luego el Espíritu Santo los guía a hacer algo que estaba fuera de su programa. Los guía hacia terrenos nuevos. Ya no los guía donde están las iglesias, ahora los está guiando a lo que llamamos campos blancos, terrenos donde no hay creyentes, rostros que Pablo no había conocido, no había visto antes. Y es interesante esa manera de actuar del Espíritu de Dios, que actúa de acuerdo al programa misionero, o puede actuar de acuerdo al programa que tiene una iglesia, o al schedule o a la agenda que un creyente tiene, pero que sin embargo en su soberanía él puede también decidir que se haga algo nuevo, algo que esté fuera de ese programa. Puede que esté fuera del programa que se ha planificado, pero no está fuera del programa de Dios, porque él sabía lo que ya iba a hacer. Así que vemos entonces al Espíritu de Dios dirigiendo ahora a este equipo misionero hacia algo diferente. Vamos a volver a leer, ahora sí entendiendo el contexto, ¿no? Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Amén. Entonces, tú puedes ver cómo el Espíritu Santo los va dirigiendo. Les prohíbe ir a cierto lugar, no les permite ir a otro, los llama desde cierto lugar, en este caso Macedonia. El Espíritu Santo es el guía, hermano, de la obra misionera que son genuinas de la iglesia de Dios. Él es el guía. Ahora, permítame vamos a buscar un verso en el libro de Hechos 16, mejor dicho, en Hechos 1, capítulo 1, el versículo 8. Aquí hay algo muy importante que Jesús dice. El versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Aquí hay algo que el Señor Jesús dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino, por si acaso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así les dijo Jesús. Les dio una promesa y esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo vino. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. El Espíritu ya vino. Ya está en todo aquel que ha confiado en Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu está reposando allí, está viviendo allí. Pero el Señor Jesús decía que recibiríamos ese poder para ser testigos, no solamente en esa ciudad, Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. ¿De dónde crees tú que sacan fuerza? ¿De dónde crees tú que sacan los misioneros la fortaleza para enfrentar adaptaciones culturales, para enfrentar escasez, para enfrentar falsas doctrinas, para enfrentar presión del lugar
donde estén viviendo? ¿De dónde crees tú que sacan ellos la fortaleza o el poder para estar en un lugar donde sabemos que son lugares que están espiritualmente en tinieblas y a veces infestados incluso de demonios? El Espíritu Santo les da poder para que ellos puedan hacer la obra del Señor. Ahora, ese poder que da, o algunas manifestaciones de ese poder, uno de ellos, por ejemplo, es la certidumbre, o la convicción, o la confianza de en quién tú has creído. Cuando estás en un sitio misionero y estás en un lugar donde, si has tenido la oportunidad alguna vez de estar, he estado en un lugar donde 5,000 o 7,000 personas y allí no había iglesia. Y tú te miras a ti mismo y estás con tu Biblia y dices, posiblemente sea yo el que sabe más Biblia que todos los que están aquí. ¿Qué voy a hacer? Tienes que enseñar, tienes que predicar. ¿Ya? Y entonces vas a ser presionado para que vivas como el resto de la gente vive. En cierto sentido podemos vivir, porque todos somos seres humanos, porque tenemos que adaptarnos a una cultura, pero no debemos participar de lo que es malo en una cultura o en una sociedad. A veces vas a tener debates, vas a tener pruebas, pero la convicción de en quién tú has creído, la convicción de quién está contigo, eso te lo da el Espíritu Santo. Otra manera en que este poder del Espíritu se observa en el mundo de las misiones, y no solo en el mundo de las misiones, es la sabiduría que Dios provee a su iglesia o a los misioneros para que ellos puedan enseñar, para que ellos puedan testificar, para que ellos puedan actuar en un medio que no conoce a Cristo. El Señor provee sabiduría para que uno sepa cómo va a predicar, en qué momento, de qué manera. El Señor provee valentía. ¿Te acuerdas cuando hubieron cristianos que fueron amenazados con no hablar la palabra del Señor y ellos oraron y de repente hubo un temblor muy fuerte que el Señor les estaba respondiendo y estos cristianos se llenaron del Espíritu y se llenaron de valentía para predicar? Valentía es otra señal del poder que el Espíritu Santo provee. Valentía para predicar la palabra. No acobardarse, no atemorizarse, sino ir para adelante. Entonces, el Espíritu de Dios no nos ha dejado solos, hermanos, cuando hacemos misiones, ni a los misioneros, ni a la iglesia. Mira, algunos de nosotros, el Señor nos llama para ir, para cruzar una frontera geográfica o cultural y llevar el Evangelio al otro lado. A otros Dios los llama a quedarse, para que oren, para que participen de la misión. O sea, Dios no llama solamente al misionero y a la iglesia, ok, la dejo de lado. Dios llama a la iglesia para que haga misiones. De ese grupo de gente llamado iglesia, algunos van a tener que ir hacia los lugares que Dios designa. Entonces, ahora que Hugo se ha ido, por ejemplo, para México, ahora que yo me voy para México, ¿no crees tú que el Señor quiere que como iglesia hagamos algo en México? Tenemos 2 misioneros, vamos a tener 2 misioneros allá. Así que oremos, consideremos, busquemos la dirección del Señor, veamos qué es lo que Dios quiere hacer en futuro con la iglesia. Pero yo no me voy solo, hermanos. Ustedes también se van a ir conmigo en cierto sentido. Porque yo me voy para allá. Alguien decía, yo bajo al pozo, pero necesito que alguien me sujete la soga, decía. Así que todos nosotros tenemos que participar de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿No? Cuando vaya para allá yo voy a estar mandando reportes a la iglesia. Cada cierto tiempo reportes de cómo va la obra para mantenerlos informados, para pedirles oraciones por esto, intercesiones. Así que vamos a estar todos unidos haciendo misiones, hermano. Muy bien, entonces el Espíritu Santo, vamos a volver a nuestro texto de Hechos. Estamos viendo entonces que el Espíritu Santo provee dirección, ¿no? Es interesante porque tú ves que parte de esta dirección
es el cerrado de puertas. Si tú esperas ser guiado por el Espíritu de Dios, espera que el Espíritu cierre puertas. No siempre van a estar abiertas. Si esperas que el Espíritu te guíe, si esperamos que el Espíritu guíe a la iglesia, hay que esperar que algunas puertas se cierren, como le está sucediendo aquí a los misioneros, ¿no? Atraviesan un lugar, ellos deciden ir a Asia. Asia aquí se está refiriendo a lo que mayormente hoy es territorio de Turquía. Se le conocía como Asia en ese entonces, a ese territorio, un territorio enorme de Turquía. Entonces llegan a una ciudad llamada Misia, intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Cómo es que el Espíritu no se los permitió? ¿Cómo fue que el equipo misionero discernió que el Espíritu no quería que ellos fueran a esa ciudad? La Biblia no lo dice, así que no lo sabemos. Pero bueno, la interpretación más natural es que algunas puertas se cerraron. La interpretación más natural sería que el Señor utilizó las circunstancias adversas para cerrar ese lugar y para que los misioneros no fueran allí. Es una posibilidad. Silas, por si acaso, el compañero de Pablo, era profeta. Cuando Silas llega a Antioquía, llega con un compañero de Jerusalén, ahí el texto dice que ellos eran profetas. Silas decidió quedarse en Antioquía y después ya vemos que Pablo lo recogió, pero quién sabe si Dios le habrá dado a Pablo o al equipo una palabra por medio de Silas. No lo sabemos. Pero el asunto es de que es importante que podamos discernir la voluntad del Espíritu. Él no quería entonces que ellos fueran hacia Bitinia. Les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron a Bitinia, pero tampoco se los permitió. No quería el Espíritu. ¿Alguna vez ha pasado que tú has querido hacer algo, estás buscando la voluntad del Señor, te has asegurado que tu comunión con Dios está bien y de repente una puerta se te cerró? Entonces, ¿pero por qué? Si yo he estado ahí, ¿no? He estado haciendo, creo, mi comunión con Dios está limpia, no es perfecta, pero estoy limpio. Estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida, estoy siguiendo lo que creo que es lo que Dios quiere, pero esta puerta está cerrada. Si esta puerta está cerrada, si estás haciendo lo que debes hacer y el Señor está cerrando esa puerta, el Señor va a abrir otra, te va a guiar hacia otro lugar. Pero tú tienes que hacer algo que los misioneros estaban haciendo. Vamos a ver. Es una segunda parte que podemos hablar acerca de estos textos. Es la obediencia y la perseverancia y la adaptabilidad que tiene este equipo misionero. Observa el accionar de este equipo misionero. Les fue prohibido hablar la palabra en Asia. No se quedaron allí. No se quedaron allí. Siguieron avanzando y llegaron a un sitio que se llamaba Misia. Y desde allí intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Intentaron ir. O sea, iban a un lugar, la puerta se cerró, ellos no se quedaron ahí ante esa puerta que estaba cerrada. Se dieron cuenta y supieron que el Espíritu de Dios no lo permitía y siguieron tocando otra puerta, siguieron avanzando. Otra vez se encontraron con otra puerta cerrada. Tú ves la obediencia, la perseverancia de estos creyentes, de este equipo misionero. No se desanimaron, no dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Sino que ellos continuaron, una puerta se cegó, iban a la siguiente. Y cada vez que se movían más y más, se iban adaptando a nuevas situaciones. Eso nos enseña algo, la importancia de ser perseverante, la importancia de tocar la puerta para que éstas se puedan abrir, si es así como el Señor lo quiere. Entonces, vemos esto en el equipo de Pablo. Algunas veces el Señor dijo que no. En algunos casos el Señor dijo que no. Y cuando Él decía que no, Él no lo dejaba a uno sin hacer alguna labor, sino que le encomendaba a hacer algo. Les invito a que vean, por ejemplo, en Lucas,
que es el mismo autor de Hechos, Lucas 8, del 26 al 39. Ok. Sobre todo la parte final es lo que nos va a interesar. Dice así: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Así le dice. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y les rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y él les dio permiso. Y los demonios salidos de ese hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y la gente, los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Al hombre que estaba endemoniado, que era loco, que tenía una fuerza sobrenatural, lo vieron ahora sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y la gente se llenó de miedo. Y los que lo habían visto contaron cómo había sido salvado ese endemoniado. Y entonces toda la multitud de esa región alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos. Señor, retírate por favor, le dijeron a Jesús. Tuvieron miedo, pues tenían gran temor. Ahora fíjate en esta parte. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. El hombre que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que lo llevara, que fuera con él. Le pedía ir con él a Jesús. Pero Jesús le dijo no. Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así le dijo Jesús. No, le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. Este hombre obedientemente se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Así le dijo: Señor, yo quiero ir contigo, le dijo. Llévame, yo quiero ir contigo, quiero cruzar este lago, quiero estar ahí con este grupo que te sigue. Pero el Señor le dijo no. Pero lo despidió y le dijo: regresa a tu casa, o sea, regresa a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho Dios contigo. Le dijo así. A veces cuando Dios nos dice no, Él no nos deja sin tarea, hermano, Él no nos deja sin labor. En este caso a este hombre le dijo no, pero vas a hacer esto, te vas a enfocar en esto, vas a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Que dicho sea de paso, ahí hay una base para que una persona pueda decir su testimonio, que no es lo primero y no es lo primordial, sino el evangelio que se va a salvar, pero es bueno que puedas decir cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y este hombre se fue publicando, no dice su nombre, y este hombre se fue publicando por toda la ciudad lo que Jesús le había dicho, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quizás haya una puerta cerrada, o quizás tú quieras ir a algún viaje misionero. Hace 2 años creo que yo quería ir al viaje misionero del norte de África, y por más que traté no pude ir. Me quedé frustrado, ¿no? Ay, yo quería, ¿por qué? Esto no encaja, decía yo, pensé que esto tenía que ser así. Pero entiendo por la palabra que entonces el Señor me quería en un lugar.
Y cuando tú entiendes que Dios te quiere en un lugar, tú tienes que tratar de hacer lo mejor que puedas y lo que Dios quiere que tú hagas en ese lugar donde tú has sido puesto. Si Dios nos lleva a un lugar, si tenemos la convicción de que Dios me ha llevado a ese lugar, en este tiempo, con este grupo de personas, debemos tratar de esforzarnos en hacer lo mejor que podamos, en depender lo más que podamos del Señor. Porque solo tenemos una vida y solamente vamos a utilizar nuestros dones y nuestros talentos en esta vida y después ya no van a haber gente que necesite oír de Cristo para ser salvos. Entonces es importante, sea que vayamos o sea que nos quedamos, que hagamos aquello que Cristo nos está encomendando hacer. Vamos a pasar a una tercera parte de este estudio. Tenemos primero la presencia activa, ¿no?, del Espíritu Santo en el quehacer misionero. Tenemos luego la obediencia, esta perseverancia, esta adaptabilidad que tiene el equipo misionero. Esa obediencia es bueno lo que ellos han tenido, hermano. ¿Qué hubiera pasado si el Espíritu les había dicho no vayan para allá? Si el Espíritu les habría hecho saber que no vayan y sin embargo ellos hubieran buscado formas creativas de entrar. Nada de malo tiene con ser creativo. Pero ¿qué pasa si ellos hubieran desobedecido? Sospecho que hay misioneros que están en lugares donde no deberían estar. O que hay iglesias que están haciendo ministerio en lugares donde quizás ya no deberían estar. Pero si ponemos al Señor siempre primero, delante nuestro, lo bueno es que el Señor puede corregirnos eso. Pero es importante saber en dónde nos quiere Dios, ¿no? Es muy importante. Una tercera parte de esto, y es uno de los temas principales del libro de Hechos, es el avance irresistible del Evangelio, el crecimiento de la iglesia. Nació en Jerusalén, se fue expandiendo, fue atravesando limitaciones geográficas, limitaciones culturales. La iglesia en el libro de Hechos, tú lo vas a ver que va expandiéndose hacia lugares y hacia culturas que son nuevas. Este hombre Felipe, que era un diácono de la iglesia, de repente hubo una gran persecución en Jerusalén y Felipe tuvo que salir de allí y se fue hacia Samaria. Samaria no era bien vista por los judíos, especialmente por los judíos de Jerusalén. Los samaritanos eran vistos como están mezclados. Estos son mezclados, no son realmente judíos, no son realmente adoradores del Señor. Sin embargo, Felipe fue a Samaria. Él ha tenido que luchar contra algunos prejuicios. Él no era un judío de Jerusalén, él era un judío que vivía fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Sin embargo, él también sabía que los samaritanos no eran bien vistos. Sin embargo, él fue a Samaria y empezó a predicar la palabra en Samaria. Y la gente se convertía, hermano, al Señor. La gente se convertía. Dice que en esa ciudad había gran gozo en Samaria. Tú ves que él está cruzando entonces una barrera que es no solo geográfica, sino también tiene que ver con una barrera cultural. Tú ves que él ha tenido que luchar contra ciertos prejuicios. Quizá haya sido más fácil para él porque no vivía en Jerusalén. Es interesante que Dios puede utilizar nuestros trasfondos o la experiencia que tenemos para poder utilizarnos en las misiones y ubicarnos en los lugares donde sabemos que va a ser más fácil acceder. Después de su ministerio en Samaria, un ángel le dice a Felipe, ándate por el desierto, por ese caminito que está ahí en el desierto. Él tiene que dejar un ministerio exitoso, en cierto sentido de la palabra, pero muchos creyentes, él podría haber dicho, pero mira, ya hay bastantes creyentes acá, me voy a quedar como pastor de repente en esta iglesia, me voy a quedar acá haciendo ministerio con los samaritanos. Pero no, el Señor le indicó que dejara todo eso y se fuera por el desierto. ¿Y a cuántos de nosotros a veces nos cuesta dejar algo que hemos estado haciendo por mucho tiempo y que hemos visto frutos? Pero cuando el Señor de repente nos dice, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar esto.
Eso es algo que no es fácil, pero es importante hacerlo. Entonces, yo pienso que nosotros necesitamos un poco evaluar los ministerios, las labores que estamos haciendo. Evaluémoslo. ¿Está el Señor todavía en esto? ¿Está todavía el Señor queriendo que yo haga esto? ¿Está el Señor todavía queriendo que hagamos estos ministerios? ¿No? Evaluemos eso. A Felipe le dijo que lo dejara y que se fuera al desierto, sin saber el hombre dónde, solamente camina por ese camino. Y en ese camino él se encuentra con unos carros, con unas carrozas. Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acércate a ese carro. Mira, fíjate cómo el Espíritu de Dios, Él dirige también hacia lugares específicos, como vemos que lo estaba dirigiendo al equipo de Pablo. A Felipe le dice: acércate a ese carro. Y Felipe se acerca y escucha a un hombre que estaba en el carro, que estaba leyendo y tratando de entender el libro de Isaías. Este hombre era un funcionario del gobierno de Etiopía, en el África, posiblemente un hombre de raza negra. Era un hombre que tenía una posición importante en el gobierno, en este gobierno de este país africano. Eso es otra cultura, hermano. Sin embargo, este hombre buscaba a Dios, iba hasta Jerusalén, pero él todavía no era convertido, no era creyente. Y Felipe nuevamente va, lo escucha al hombre: ¿entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica y si nadie me enseña? Y Felipe se sienta junto a él y, partiendo de ese texto de Isaías, él le presenta a Cristo. El hombre se convierte. Tú ves cómo Felipe otra vez cruza una barrera cultural para hablar con este hombre, de una cultura total. De repente Felipe nunca fue a visitarlo, no sé yo, pero cruzó otra vez una barrera cultural y le habló y le testificó a este hombre. ¿Tú crees que estás en Lugo, que estás en los Estados Unidos solamente para estudiar o para trabajar? Si miras alrededor de tus compañeros de trabajo, vas a encontrar gente de diferentes países, tus vecinos de diferentes países, hispanos de diferentes países, pero más allá del mundo hispano, hermano, aquí hay gente y hay tanta diversidad que no la encontramos así como aquí, no la encontramos en nuestros países. Algunos de nosotros hablamos inglés, algunos más, otros menos, pero ¿sabes qué? No creo que Dios nos haya puesto solamente aquí para trabajar y no solamente para reunirnos como iglesia hispana, que sí debemos hacer, sino también para tratar de cruzar barreras culturales y barreras lingüísticas y tratar de predicar el evangelio a esos americanos que solamente hablan inglés. Nosotros que conocemos el evangelio, si yo tengo un vecino que no es creyente, pero habla inglés, no importa, yo sé un poquito de inglés, voy a tratar de predicarle a él. Voy a tratar de predicarle a él. Con el permiso del hermano Iván, ¿tú sabes quién le predicó a Iván cuando Iván todavía no era creyente? Cuando nuestro hermano todavía atendía a la iglesia mormona y trabajaba en Chifelé. Un estudiante del seminario que no hablaba español. Le empezaba a predicar. Buscaba y escribía notitas que bajaba, dice, del Google en español, y sí se los daba. Y en lo poquito que podía hablar español, le seguía hablando, le seguía sembrando la palabra. Hasta que la duda, gracias a Dios por esa duda, entró en su corazón y dijo: voy a averiguar. Y averiguó y se dio cuenta que era cierto. Este joven americano que con la justa hablaba español tenía razón. Y dejó el mormonismo y se vino a congregar a La Respuesta, y acá conoció al Señor. Entonces, aprendamos de este joven, aprendamos de Felipe, ¿no? Este hecho de poder cruzar barreras culturales, barreras lingüísticas para poder llevar el evangelio. Si puedes predicarle aquí a alguien en otro idioma que no sea español, hay muchas posibilidades que puedas tú predicar en otros países, en culturas diferentes. Porque si aquí no lo predicamos a alguien que habla otro idioma, va a ser difícil que uno se vaya hasta otro país a hacer misiones. Este es un tiempo para predicar y es un tiempo para entrenarnos también.
¿no? Que Dios siga levantando entonces más misioneros que puedan ser misioneros transculturales, que puedan ir a otras culturas a predicar. Vamos a ir concluyendo ya esta tercera parte. Vamos a volver al libro de Hechos que estábamos hablando. Y cierto es que entonces este llamado irresistible, este avance irresistible del Evangelio, lo vamos a ver ahora porque no solamente el Evangelio se va a quedar en esta región del Asia, sino que va a ir también hacia una región llamada Macedonia. Macedonia tenía características culturales diferentes a lo que Pablo había conocido hasta entonces. Se dice que en la iglesia de Antioquía aproximadamente 40% de la gente en Antioquía podía hablar el idioma latín, pero en Filipos, que era una ciudad de Macedonia, era el 90% hablaba latín. Allí en esa ciudad, por ejemplo, en muchas de las ciudades de Macedonia, Filipos entre ellas, había muchos gentiles que eran romanos. Y los judíos, a los judíos no le caían muy bien los gentiles, pero al gentil romano le caía más gordo, como dicen, que el gentil que era griego. Entonces le esperan a Pablo y a su equipo misionero en Macedonia nuevos retos culturales, zonas nuevas, zonas geográficas nuevas, y ellos tienen que responder a ese llamado. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es la visión que Pablo tiene. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Por alguna razón, al consultar varios comentarios bíblicos, algunos de ellos, creo que la mayoría, no sé por qué, pero se obvia mencionar o se obvia explicar o ahondar un poquito más en el hecho de que Dios muestra por medio de una visión. Dios, el Señor, si Él quiere, mueve las circunstancias, si Él quiere, le muestra una visión, pero Él se va a asegurar que su equipo misionero sepa dónde Dios lo quiere sirviendo, ¿no? Pablo tiene una visión de noche y en esa visión él ve un varón, seguramente con las vestiduras de Macedonia, quizás con el acento de los que vivían en Macedonia, y este varón le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos, ¿qué cosa? El Evangelio. Eso era lo que había que anunciar. Él no iba a ir hacia Macedonia, él no iba a cruzar hacia ese lugar nuevo para anunciar otra cosa, sino las buenas nuevas de Jesús, el Evangelio de salvación. Ese llamado de ese hombre macedonio todavía resuena, hermanos. Ese llamado todavía resuena. Hay sitios, hay lugares que a veces nos pueden pasar desapercibidos. Yo no sabía que Guadalajara, por ejemplo, en Guadalajara, por ejemplo, el catolicismo es tan fuerte que hubo un tiempo que hubo gente que prefería morir antes que renunciar a su fe católica. Yo sabía que en Guadalajara existe el seminario católico con mayor cantidad de estudiantes en el mundo. Yo estaba pensando en otros lugares del mundo, estaba pensando en irme a la China, a la África, a otros sitios, y está bien irse allá. Pero aquí, estando tan cerca, hay lugares que todavía están viviendo en tanta oscuridad, en tantas tinieblas. Y ese llamado de ese hombre macedónico todavía resuena y debe resonar a nuestros oídos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a México y ayúdanos. Pasa a la India y ayúdanos. Pasa a España, ayúdanos. Pasa al Japón y ayúdanos. El segundo país con mayor tasa de suicidios, Japón. Entonces necesitamos nosotros la dirección del Espíritu Santo para ir a lugares como estos, hermanos, y predicarles como iglesia. Dios quiera que pueda seguir el Señor obrando en nosotros como iglesia para hacer misiones, para llevar el Evangelio a esos lugares que nunca lo han oído. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momentito para concluir. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos llama, Señor, nos guía, nos fortalece y nos da poder, Señor, para hacer tu obra, Señor. Separados de ti no podemos hacer nada. Sin la presencia de tu Espíritu, Señor, no podemos hacer nada, no podemos hacer misiones, Señor. Queremos, Señor, pedirte que seas tú quien nos guíe en todas estas actividades misioneras, Señor, que tu iglesia está haciendo, Señor. Queremos pedirte, por favor, que nos des claridad para saber cuáles son los ministerios que debemos hacer, cuáles son los lugares a donde debemos ir. Queremos que nos des claridad para saber si es que debemos de dejar hacer algo, si es que hay una puerta que tú cierras, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de tu dirección. Necesitamos de tu dirección. Necesitamos que tú nos guíes, Señor. Nosotros nos ponemos a disposición de ti. Señor, todavía hay lugares que están en tinieblas y hay gente que todavía no te conoce, Señor. Te pedimos, Señor, que tú levantes más misioneros. Que tú desde ahora vayas obrando, vayas trabajando, vayas preparando, vayas entrenando, Señor, hombres y mujeres, para que puedan ir a esos lugares, Señor, desde los cuales tú nos llamas. Ayúdanos, Señor, como iglesia. Nos ponemos a tu disposición. Bendecimos tu nombre. Te amamos, Señor Jesús. Gracias te damos. En Cristo oramos. Amén.